La noticia tiene que ver con los pasaportes, lo que se ha convertido en una novela. Veíamos la semana pasada lo que estaba pasando con la Secretaría General de la Cancillería, que finalmente entregó el contrato a Thomas Gregg & Sons. Pues hoy el canciller Luis Gilberto Murillo dice que ese contrato no lo va a firmar, pero le da tranquilidad a los colombianos diciendo que pasaportes va a haber. Esta es la historia. El canciller encargado Luis Guillermo Murillo habló sobre el proceso de licitación en la impresión de los pasaportes, asegurando que no se firmará el contrato con Thomas Gregg, contrato que se debía firmar ayer lunes 4 de marzo. Y en ese sentido lo que sí hemos dicho que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. El canciller encargado también aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para que esto no afecte a los colombianos. Pero tienen que estar tranquilos, nosotros tenemos 7 meses para solucionar todo lo que tiene que ver con una contratación para seguir produciendo los pasaportes. Tenemos un contrato que no ha sido liquidado, que está en operación y que no se tienen que mortificar porque no hay pasaporte. Están los pasaportes, se están entregando, no vamos a tener ningún problema con eso. Nos estamos tomando el tiempo para estudiar muy bien este caso y solucionarlo bien, para poder acabar esta novela. Por su parte, Juan Carlos Novoa, ex procurador delegado para asuntos disciplinarios, asegura que si no se cumple con ese contrato, el ministro encargado puede acarrear nuevos procesos disciplinarios. Si el acto administrativo de adjudicación del contrato a Thomas Gregg está vigente, es decir, que no ha sido revocado por el ministro o por el ordenador del gasto del ministerio, o no ha sido suspendido o anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa, el ministro debe suscribir el contrato. No puede sustraerse al cumplimiento de ese deber. Si llegara a desconocerlo, es decir, a no cumplir con esa obligación, ello le podría acarrear nuevos procesos disciplinarios por faltas gravísimas. Y Álvaro Sarmiento, coordinador del área de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, explicó cuáles serían esas consecuencias. Eventualmente, y en el hipotético caso, podrían existir consecuencias disciplinarias o penales por el incumplimiento del contrato. Pero precisamente lo que está haciendo el ministro es tratar de tener la mayor cantidad de información, buscando que se unifique la posición jurídica del Estado para mirar si se cumple o no con el mismo o qué modificaciones podría tener respecto de la adjudicación. Por su parte, la Cancillería también dio a conocer que el ministro encargado pidió consultas a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y también a Colombia Compra Eficiente. Y con esto se espera que próximamente den anuncios de cómo procederá el gobierno nacional frente al contrato con Thomas Gregg. El tema, Mauro, de los pasaportes es de suma gravedad, porque ese es un documento absolutamente esencial para quienes salen del país, para quienes tienen negocios, para quienes tienen el turismo. Y uno no sabe qué pensar, porque el gobierno dice, se asesora bien con la Agencia Jurídica del Estado, se asesora con los directores jurídicos de la Cancillería y dice no hay problema en no firmar. Pero del otro lado están advirtiendo que si no firma el ministro podría estar exponiéndose a que le pase lo que ya le pasó al canciller Leiva y que haya cierta interinidad. A mí personalmente, Mauricio, me tranquiliza que hay 7 meses y que lo dice el ministro, no nos vamos a quedar sin pasaportes. Hay 7 meses por delante, Giovanni, y eso es clave porque evidentemente se necesita que en esos 7 meses se acabe de normalizar esta situación. Evidentemente lo que uno espera a estas alturas es que así como se han ido pasando los primeros 5 meses, acuérdense ustedes que la declaratoria de urgencia manifiesta se dio hace 5 meses, pero se han ido pasando como que nadie se daba cuenta, pues los 7 meses que vienen no se vayan a pasar. Es insólita la situación en la que estamos, porque después del remesón de la semana pasada que sorprendió a todo el mundo, en el cual el secretario general, el ex secretario general ya declarado insubsistente, José Antonio Salazar, de la Cancillería, decidió motu propio, después de reflexionarlo solo o vaya usted a saber con quién en el fin de semana, revertir las resoluciones que había sacado el ministerio y decidir asignarle y otorgarle el contrato a Thomas Gregg & Sons. Ahora resulta que no va a existir ese contrato. Acuérdense ustedes que habíamos dicho en este noticiero que Thomas Gregg & Sons había decidido no levantar, no cancelar la demanda que tiene contra el Estado colombiano. ¿Por qué? Pues porque estaba esperando a ver qué pasaba al comienzo de esta semana. Comenzó la semana, no se firma el contrato y por lo tanto se mantiene. 1. Vigente la demanda de Thomas Gregg & Sons contra el Estado colombiano.
2, vigente la necesidad de que la Cancillería haga una nueva convocatoria. Acuérdense ustedes que ha sacado para comentarios los términos de una nueva licitación. Tuvo comentarios en el sentido en que los términos de la nueva licitación seguían siendo aparentemente sesgados en favor de la empresa que está en este momento produciendo los pasaportes, Thomas Gregg & Sons, y ese proceso pues estaba ahí medio en el congelador después de la decisión del secretario general de la Cancillería. Ahora habrá que revivir esa nueva licitación, digamos, si no es que el canciller actual, el doctor Luis Gilberto Murillo, como lo decía Giovanni hace un momento, corre la misma suerte que corrió en su momento el ex canciller o el canciller suspendido Álvaro Leiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que el negarse a firmar un contrato que en principio, cuya licitación no tenía ningún vicio distinto a que al presidente no le gustaba, digamos que tiene sus razones para que no le guste o sí le guste, pero una licitación que cumplía con la ley, si no le sucede lo mismo al nuevo canciller o al canciller encargado, pues uno esperaría que la licitación nueva siga adelante, que esto se resuelva antes de 7 meses, que se cumpla el periodo de extensión de Thomas Gregg & Sons y que en el próximo mes de septiembre más o menos tengamos ya luz acerca de unos nuevos pasaportes. Si se sigue enredando la pita, esto es francamente de Ripley, una comedia de equivocaciones. Lo único que queda claro a estas alturas es que, a juzgar por la manera como se han ido desenvolviendo los hechos, sí queda claro que el secretario de la Cancillería, el secretario ya declarado insubsistente, sí actuó por cuenta propia y no coordinado con el presidente y con el canciller Luis Gilberto Murillo, como mucha gente lo estaba especulando. Vamos a ver qué sigue en esta comedia de equivocaciones, que es el caso de los pasaportes. Lo que era impensable hace algunos años, que el máximo comandante de las FARC y el máximo comandante de las autodefensas estuvieran de acuerdo en una solución, pues está sucediendo ahora. Ambos, Salvatore Mancuso, quien fuera el comandante de las AUC, y Timochenko, quien fuera el comandante de las FARC, están de acuerdo en una ley de punto final. Una ley de decir, hasta aquí llegamos, esta es la verdad y seguimos para adelante. Hasta ahí todo bien, pero los expertos dicen que si eso pasa, entraría el Estatuto de Roma a funcionar y Colombia podría quedar expuesta a la Corte Penal Internacional. Otros dicen que esa propuesta oculta intereses políticos. Salvatore Mancuso volvió al país con la promesa de contar nuevas verdades sobre el paramilitarismo. Su llegada coincide con una propuesta que está sobre la mesa del gobierno, la ley de punto final o de cierre, una especie de amnistía penal que cobijaría a todos los actores del conflicto armado en Colombia. Tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas. Sin embargo, la principal, digamos, finalidad del gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla. No obstante, dicha ley entraría en conflicto con tratados internacionales que ha firmado Colombia. Una ley de punto final en este momento no solo no pasa en el Congreso, sino que es totalmente inviable, porque no cumple con el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional. No habrá ley de punto final, ni borrón ni cuenta nueva. Lo único que corresponde en este caso para las extintas FARC es la G, para lo que salga del ELN y lo demás, un mecanismo de justicia transicional. Pero un nuevo tribunal, eso no es viable en este momento. La idea ya había sido lanzada por el antiguo secretariado de las FARC en medio de sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un tribunal de cierre donde comparezcan todos los intervinientes de la guerra, comparezcan y se responsabilicen, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros cerrar el conflicto. Esa ley de cierre es la que va a permitir que no cierre el conflicto y no seguir reproduciendo esta violencia. Para expertos, detrás del supuesto ventilador que prendería Mancuso, habría intereses políticos. Ciertamente una cantidad de información mentirosa o cierta que va a capitalizar mucho el progresismo, el petrismo, el pacto histórico para seguir atacando al centro, a la centroderecha y a la derecha del país. De lo que se trata entonces en este caso es de utilizar el mecanismo judicial para reconstruir la narrativa histórica del país. Mancuso puede generar un terremoto político con su testimonio. No en vano, dice él, conoció las relaciones del paramilitarismo con casi todos los estamentos del Estado.
puede haber un gran movimiento telúrico político en Colombia por cuenta de las declaraciones de Mancuso. Desde el Centro Democrático han asegurado que el exjefe paramilitar será usado como un instrumento político contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que Mancuso sea gestor de paz, para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz, pero la discriminación es inexplicable. En campaña política, el presidente Gustavo Petro había hablado de un perdón para los paramilitares. Los paracos que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad, como todas las sociedades deben tener una segunda oportunidad. Este miércoles, Mancuso tendrá una nueva audiencia en la que se decidirá si se le otorga la libertad condicional para ejercer su rol de gestor de paz. No obstante, el excomandante de las AUC tiene miles de cuentas pendientes con la justicia. Es investigado por más de 65.000 hechos delictivos, entre los que están numerosos actos atroces como la masacre de El Aro, El Salado y Mapiripán. Según su defensa, Mancuso ha devuelto más de 400 bienes inmuebles avaluados en $100 millones. Mauro, es que el tema aquí es muy difícil porque de lo que se está hablando es cómo se cierra el conflicto. Yo me pregunto, ¿cómo se cierra el conflicto colombiano después de 60 y tantos años de muertes, de masacres, de violaciones? ¿Ya está claro que una ley de punto final? No, porque no se puede, porque el Estatuto de Roma lo impide. Las FARC a la JEP y lo que pase con el ELN, otro tribunal. Aquí me parece, Mauricio, que Salvatore Mancuso lo que va a jugar es un rol político. Y si le quedaban dudas, la campaña presidencial pues ya arrancó. Y lo que diga Salvatore Mancuso va a ser un cisma en las discusiones de campaña presidencial que ya empiezan este año. Vamos a desmenuzar las piezas de este rompecabezas, por lo menos 3 de ellas. La primera de ellas, Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional. ¿Cómo es el cuento? Estatuto de Roma es un acuerdo internacional que algunos países suscribimos, otros países no suscribieron. Los países que lo suscribimos, esencialmente lo que estamos diciendo es, si nuestros sistemas judiciales no son capaces o no tienen la voluntad de hacer justicia, entra la Corte Penal Internacional, es decir, una jurisdicción transnacional a hacer justicia en el país. ¿Qué sucedería en este caso? Que si se firma una especie de ley de punto final o se hace un tribunal de cierre o qué sé yo, se estaría asimilando una situación en la cual el país no quiso hacer justicia y en ese caso se iría en contra del Estatuto de Roma y entraría la justicia internacional, transnacional, a verificar qué sucede en el país y hacer justicia eventualmente, cosa que evidentemente no va a suceder. Por lo tanto, chuliemos el caso de un posible tribunal de cierre o una posible ley de punto final. Segundo elemento para desmenuzar, ¿qué tiene que ver en todo esto el expresidente Uribe y Salvatore Mancuso y qué sé yo? Acuérdense ustedes, Salvatore Mancuso pagó una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Según una sentencia vieja de la Corte Constitucional, esa pena que pagó en Estados Unidos, no obstante ser una pena por narcotráfico, le sirve para acabar de pagar las penas que le correspondían por el Tribunal de Justicia y Paz, es decir, la justicia transicional de los paramilitares. Por eso sus abogados dicen, ya cumplió todas las penas, ya puede salir, pero ojo, tiene cargos adicionales, entre ellos uno muy delicado, y es que después de haberse desmovilizado y sometido al Tribunal de Justicia y Paz, hipotéticamente, presuntamente, tuvo una operación de lavado de dinero y eso es violatorio de los términos de la Ley de Justicia y Paz. Por lo tanto, si eso se le demuestra, volvería a la cárcel. Pero sus abogados dicen, mientras eso no suceda, él puede estar en libertad y puede hacer sus diligencias en libertad, puede enfrentar su proceso judicial en libertad. Y el expresidente Álvaro Uribe, pues Salvatore Mancuso ha dicho en más de una ocasión que él tiene información y que él le consta que el expresidente Álvaro Uribe tuvo que ver con la masacre de El Aro, año 1997, y también con el asesinato de un líder social. Y eso significa que si Salvatore Mancuso va a testificar y la justicia considera que su testimonio es válido, pues se mete en otro rollo el expresidente Álvaro Uribe. Ahí es donde todo el mundo dice, unos metidos por un lado, otros metidos por el otro, independientemente del color político, pónganse de acuerdo y hagamos ley de punto final. ¿Y las víctimas qué? Todos los que sufrieron los rigores de los demás, ¿qué? ¿Felices con una ley de punto final? Yo no lo creo. Y el Estatuto de Roma tampoco.
En Colombia ya se está pensando en una escasez de gas para el próximo año. El problema es que en Colombia hay gas y muchos se preguntan, ¿y a quién le vamos a comprar? Pues el gobierno ya abrió la puerta de comprarle el gas a Venezuela, lo que a muchos preocupa porque el país quedaría dependiendo directamente de Maduro, de las relaciones con Maduro. Hoy están bien, pero ¿y con el próximo gobierno estarán igual de bien? Está la historia. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habló del tema de importar gas al presentar el balance financiero de Ecopetrol para 2023, en el cual se reportó una caída en las utilidades de 42%. Aún así, destacó que se trató del segundo mejor año. El funcionario dejó claro que Colombia ya importa gas y que el déficit en 2025 puede ser de entre 160 y 170 billones de pies cúbicos de gas. Eso es alrededor del 16 o 17% de la demanda nacional. Una de las opciones, si no la principal de las 5 que se contemplan, es importarlo desde Venezuela, una idea que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro desde hace rato. De hecho, Roa recordó que existe un contrato desde 2007 con PDVSA que tiene vigencia hasta 2027 para realizar las transferencias de gas que van hasta 220 millones de pies cúbicos al día. El funcionario dijo que se está supervisando la inspección y seguridad de la tubería para que pueda utilizarse en caso de emergencia. Hemos hecho varios ejercicios. El primero, explorar la alternativa más viable que tenemos desde lo económico y desde lo técnico, desde la infraestructura, y es la reactivación de ese contrato que hay suscrito desde el año 2007 entre PDVSA y Ecopetrol, que hoy prácticamente, pues por estar vigente hasta el año 2027, se vuelve el vehículo jurídico de primer alcance para poder evaluar. Expertos desde Venezuela no entienden esta posición porque dicen que el gasoducto en su país está dañado y la única opción que ven es que Ecopetrol lo arregle porque PDVSA no tiene recursos para hacerlo. Hay unos temas que son claves para aclarar la posibilidad de que Venezuela pueda exportar gas a Colombia. En primer lugar están las condiciones del propio gasducto en todo su tramo entre Maracaibo y Punta Ballenas en la Guajira colombiana, y principalmente el que compete al área venezolana y quién lo financiaría toda esa refacción. Sin embargo, existe un problema adicional que puede complicar esta alternativa, y es la inclusión de PDVSA en la lista Clinton por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, por estar relacionada con la actividad de lavado de activos. Aunque desde el 18 de octubre de 2023, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a Venezuela y a ciertos sectores de su economía. Como respuesta a la posibilidad de elecciones libres, esta no se ha cumplido y es posible que se vuelvan a imponer a partir de abril. Lo que tiene que ver con la licencia general número 44 que otorgó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a finales de 2023 y que ya se anunció que no sería renovado el 18 de abril. Y eso sustentaría toda operación y todo negocio de acuerdo de Ecopetrol con PDVSA, y hay que recordar que Ecopetrol tiene importantes intereses en los Estados Unidos. Si estas sanciones regresan, Colombia debería abstenerse de cualquier negociación con Venezuela. Hace 4 meses el presidente Gustavo Petro visitó Caracas y se habló de iniciar los acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro. Y hay un tema político que, digamos, monitoreando el tema energético entre ambos países, me doy cuenta que hay una resistencia en contra de la posibilidad de que Venezuela exporte gas, y la razón fundamental es que no se tiene confianza en PDVSA. Y ahora Morgan Stanley, banco de inversión en Estados Unidos, bajó la calificación a Ecopetrol tras conocer los resultados financieros de 2023. Esto de comprarle el gas a Venezuela no es nuevo, Mauro. Esto no es un invento de Gustavo Petro. Esto viene desde Álvaro Uribe, desde el 2007, cuando firmó los acuerdos con Hugo Chávez, cuando estaban de amigos. Yo me acuerdo por allá, incluso yo estuve en una de esas cumbres donde se firmaron los acuerdos. El problema es que si le vamos a comprar el gas a Venezuela ahora, hipotéticamente el otro año, no solamente hay que pagarle el gas, sino que hay que arreglar el gasoducto de allá, porque allá nunca le hicieron mantenimiento. Con un tema adicional, Mauro, es que PDVSA está en la lista Clinton. Entonces, ¿cómo se haría ese negocio? Varias dificultades, las que se mencionan y alguna otra, pero empecemos por lo obvio. Si nosotros queremos gas y tenemos la posibilidad de explorar y explotar más gas en Colombia, ¿por qué no exploramos más gas en Colombia y explotamos más gas en Colombia? Es
inaudito que uno diga por el simple prurito de lucha contra el cambio climático y qué sé yo y de cuánto, no vamos a dar licencias para exploración de gas en Colombia, pero sí le vamos a comprar gas al resto del mundo, empezando por el vecino, como si el gas del vecino fuera más limpio que el gas de aquí y entonces somos los héroes contra el cambio climático. Una tontería. Si tenemos el recurso acá, lo podemos explorar, explotar, seguir avanzando con nuestra producción de gas que tanto nos ha servido, pues deberíamos hacerlo y no enrancharnos en que aquí no se va a hacer. Punto número 1. Punto número 2, si no se termina encontrando suficiente cantidad de gas para abastecer el mercado doméstico, coyuntural o estructuralmente, pues hay que importar gas. Sabemos que el gas es un combustible mucho más limpio que los combustibles fósiles que se están usando en este momento intensivamente en Colombia y que es el combustible clave para lograr la transición energética. Entonces, pues si no se logra producir domésticamente, a pesar de que se tomaran las medidas para buscarlo, importarlo. Pero ¿por qué de Venezuela? ¿Por qué no importar del resto del mundo? ¿Por qué tiene que ser de Venezuela? Entonces vienen dos problemas. Uno, el que mencionábamos, o tres en realidad. Uno, el que mencionábamos. El gasoducto hay que repararlo. ¿Quién lo va a reparar? Ecopetrol, porque en Venezuela no hay plata. Nada de eso. Se puede importar de otro lado sin necesidad de meterle plata a un gasoducto que está en este momento con daños y con dificultades. Segundo punto, lo mencionaba Giovanni, lo mencionaba la nota, el de la lista Clinton, de reactivarse sanciones que para aquellos que negocien con PDVSA o con el gobierno venezolano tenga. Ecopetrol lleva del bulto y Ecopetrol cotiza internacionalmente sus acciones y no puede darse el lujo de tener esa clase de sanciones. Pero tercero, y tremendamente importante, no sé si ustedes se acuerdan las dificultades que ha pasado la Unión Europea por conectarse con un gasoducto con Rusia, y Rusia, que tiene diferencias geopolíticas con la Unión Europea, le puede cerrar la llave, le amenaza con cerrar la llave, le cierra la mitad, la friega y la mantiene arrodillada. ¿Queremos verdaderamente eso, mantenernos arrodillados frente a un régimen de aquí en adelante por cuenta de que qué maravilla los negocios del gas con Venezuela? Me parece que esto no tiene derecho ni revés, no tiene pies ni cabeza. Ojalá que se imponga la sensatez, porque estamos a esto de que se haga lo que nunca creímos que se fuera a hacer y que creíamos que eran anuncios simplemente tontos, comprarle el gas a Venezuela. Les sigo hablando de Venezuela porque recién se conoció que el presidente Nicolás Maduro expulsó a la cadena alemana la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es el canal público de noticias de Alemania y lo echó porque ese canal puso en evidencia la red de corrupción que existe en el gobierno Maduro. Puso en evidencia además la relación del cartel de los soles con el narcotráfico, los carteles de la droga que operan allá en Venezuela. Pues Maduro no tuvo problema, simplemente los expulsó del país y ordenó a todas las cableoperadoras sacar ese canal de cualquier retransmisión. A propósito, el próximo 28 de julio serán las elecciones. ¿Sabe qué día es ese? El día del cumpleaños de Chávez. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó la fecha en que se realizarán las elecciones presidenciales en el país y dio a conocer que las campañas electorales se harán del 4 al 25 de julio. Elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Se espera que el presidente Nicolás Maduro busque la reelección por un nuevo periodo de 6 años, aunque el mandatario socialista aún no ha formalizado su candidatura. Entre tanto, crece el revuelo tras la decisión de cancelar la distribución de programas del canal Deutsche Welle en Venezuela. En Venezuela hay un estado mafioso. Por este video que habla sobre la corrupción en Venezuela, Nicolás Maduro sacó del aire al canal alemán. El presidente de Venezuela llamó nazi al medio de comunicación y aseguró que propaga el odio. Esto frente al programa YouTube que tiene la Deutsche Welle de 26 minutos llamado ¿Cómo te afecta?, donde hablan sobre el crimen organizado y la estructura de poder que tiene Venezuela. Al respecto, el ministro de Comunicación e Información del gobierno de Venezuela, Freddy Ñáñez, anunció este lunes la expulsión del canal alemán de todas las compañías de servicio de cable del país y a través de su cuenta de X acusó a la Deutsche Welle de difundir contenido y promocionar propaganda de odio en contra de la nación. ¿Qué otra cosa hace Deutsche Welle? Además de encubrir el genocidio en Gaza, mentir, difamar, propagar el odio contra Venezuela. Dan asco sus bulos, pero también da pena la pobreza de sus contenidos. Valga la denuncia.
La medida de censura tuvo un efecto inmediato. Hacia las 4 de la tarde, hora local, los venezolanos ya no podían sintonizar el canal en sus televisores. ¿Qué aparece en el canal 770 de Simple TV? Esto. Avisen si otras cableras sacaron el canal alemán Deutsche Welle. Sin embargo, el canal alemán subió su contenido a redes sociales. Allí el periodista a cargo de la investigación, Ernesto Fuenmayor, mencionó que Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo. Los involucrados han hecho muchísimo dinero y ya sabes cómo es. Ejército contento, Nicolás Maduro contento. Esta relación entre el Estado y el crimen organizado convirtió a Venezuela en el segundo país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional. Y es que no es la primera vez que el gobierno de Venezuela tiene diferencias irremediables con la difusión de ciertas noticias y contenidos editoriales internacionales. Estaciones como CNN en español o las colombianas RCN y Caracol Radio, habitualmente críticas del proceder del chavismo, también fueron expulsadas del país hace unos años. Pues no sorprende, Mauro, porque ya habían expulsado de Venezuela, ahí lo decía la nota, a CNN, los canales colombianos, todo aquel que osa criticar a Nicolás Maduro, pues simplemente lo expulsan. Y ahora lo hacen con los alemanes, pero además con un señalamiento muy delicado, porque usted lo sabe, en Alemania calificar a alguien de nazi es grave. Y lo compara con lo que está pasando en Oriente Medio, entre Israel y Hamas, que nada tiene que ver con lo que pasa en Venezuela y simplemente se van del país. Pero yo no sé qué es más grave, Mauricio, si eso o las elecciones, donde dan 15 días de campaña y donde ya se sabe que sin María Corina Machado en el juego, pues prácticamente va a ser reelecto otra vez Nicolás Maduro por 6 años. Sin lugar a dudas es más grave lo de las elecciones, porque como están planteadas en este momento y sin levantarle la inhabilidad a María Corina Machado, esto está cantado como unas elecciones con un triunfo anunciado. ¿El triunfo de quién? De Nicolás Maduro. En la primera ocasión en que en las encuestas su contendora más fuerte, María Corina Machado, lo derrotaría 80% versus 20%. Antes uno podía alegar, no, es que en la época del chavismo, entonces Hugo Chávez era popular, no, se estaba gastando la plata del petróleo, incluso Nicolás Maduro hasta hace poco, a punta de ayudas, de subsidios, de qué sé yo. En este caso las encuestas no mienten y Nicolás Maduro caería estruendosamente derrotado ante María Corina Machado y vean ustedes la solución, inhabilitada María Corina, elecciones el día del cumpleaños de Hugo Chávez. Gravísimo lo que nos espera en ese frente, digo nos espera pues en calidad de vecinos y ahora presuntos socios en el tema del gas. Pero una mención sobre lo del lado de Deutsche Welle. Decimos que es un canal alemán, sí, sin duda es un canal alemán, pero tiene acceso a 32 lenguas distintas y con esas 32 lenguas distintas cubre 320 millones de afiliados, es decir, no es un canalito por allá que quién sabe cómo piratamente se metía por alguna antena de qué sé yo, es un señor canal como varios canales europeos en términos de noticias, serio, riguroso, etcétera, nomás en español, para los suscriptores en español tiene 46 millones de suscriptores, un canal muy serio y muy responsable. La lista que saca este informe de la Deutsche Welle es una lista de transparencia internacional, no hay tal que entonces se lo inventó este periodista y qué sé yo, es la lista en la que incluso aparece Colombia, lo que pasa es que no aparece tan mal como Venezuela. A menor puntaje, es la percepción de Estado más corrupto. El primer lugar lo tiene Somalia con 11 puntos. Segundo lugar Venezuela con 13 puntos. Colombia está mucho más arriba, afortunadamente, con 39 puntos. Pero lo que quiero decir es que aquí hay información objetiva, hay investigaciones que se han hecho, hay denuncias que existen y hay la pérdida de una inmensa cantidad de plata de PDVSA, que esta es la hora en que no se sabe dónde está, no se sabe quién se la ferió y a qué destino fue a dar. Bajo ese contexto, lo que hace la nota de la Deutsche Welle es recuperar esa noción de Estado mafioso, una noción que no es la primera vez que se usa, que se ha instalado en el análisis público a partir de estos faltantes, de estas denuncias del cartel de los soles, de las investigaciones y demás. Pero bueno, la manera de resolver eso no es cambiar el sistema político, judicial, responder por la plata que falta y no sé qué, sino ¡pum!, fuera la Deutsche Welle de los sistemas de televisión. Ya lo decíamos en la nota, en Venezuela se va a poder seguir sintonizando en Internet. Vamos a ver cuánto falta, si es que para allá va la cosa, que empiece a haber restricciones de la señal de Internet. Y la cereza del pastel, estoy de acuerdo con Giovanni en el sentido de
todo lo que se mueva en contra de uno entonces es nazi, estos son nazis, los otros son nazis. Se parece mucho incluso al discurso del presidente Petro a veces, que involucra el nazismo, involucra el genocidio con unas cosas que no tienen nada que ver. En este caso, pues Nicolás Maduro no se le ocurrió nada distinto, que en lugar de mirarse a la corrupción en su propio ombligo, decir que la Deutsche Welle es un canal nazi.